Bienvenidos fans de Café Finanzas el día de hoy. Hoy queremos compartirles información de valor donde sea que se encuentren, ya sea en su casa o en su oficina. Vamos a ver cómo potencializar los ingresos dentro del núcleo familiar, pero antes de todo quiero saludar a Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, Lynn, ¿cómo le va? Muy bien. Muchas gracias a ustedes, fans de Café Finanzas, por conectarse una semana más a nuestro programa. Recuerden que nos pueden ver en redes sociales, desde Facebook, desde Instagram. Pueden ingresar a nuestro canal en YouTube si se perdieron el programa. Entonces recuerden que siempre pueden ingresar y revisar nuestras redes sociales para poder ver el programa. Muchas gracias a Fuego Rodicio por el espacio que nos da una semana más. Y Lynn, cuéntanos un poco cómo va a ser el tema de hoy. Bueno, sí, muchísimas personas nos han consultado en redes sociales cómo podemos potencializar los ingresos, cómo podemos manejar un buen presupuesto familiar, y muchísimas veces pasa de que son paradigmas adquiridos y son, quizás lo hemos aprendido desde el hogar. Nuestros padres nos han dicho muchísimo y hemos visto las reacciones de ellos, y desde niños vamos aprendiendo a cómo manejar el dinero, sea de buena forma o de mala forma. Ya es algo adquirido, pero es algo que también se puede solucionar y lo vamos a aprender el día de hoy por acá. Ok, bueno, excelente. Bueno, hemos diseñado este programa para ustedes, para darles una guía y consejos prácticos en los que van a poder utilizar para administrar mejor sus ingresos y por ende maximizar la economía en el hogar, ¿verdad? Vamos a un corte comercial de nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias por conectarse hoy. Bueno, muchas veces escuchamos a personas decir: me quedé sin dinero, llegó al final de mes y no me quedó ni siquiera para los pasajes, no pude ahorrar dinero. Muchas veces estamos esperando y llega diciembre y decimos: el próximo año vamos a ahorrar. ¿Te ha pasado eso? ¿Has escuchado en algún momento algunas personas decir eso? Sí, claro, Marilyn. Generalmente siempre, ¿verdad? Mis amistades o familiares o hasta los mismos compañeros de trabajo siempre me comentan que se les dificulta llegar hasta final de mes con el presupuesto que tienen o con los ingresos que ellos manejan, ¿verdad? Mes a mes. Pero es muy importante detallar, ¿verdad?, lo que son los gastos, identificar cuáles son nuestros gastos fijos para poder maximizar así el flujo de efectivo. Entonces, ¿qué considerarías vos, Lynn, que serían gastos fijos tal vez en una familia? Sí, claro. Bueno, es importante, ¿verdad?, conocer los gastos, pero primero debemos de conocer, bueno, cuáles son nuestros ingresos. Si los ingresos vienen de una sola fuente, ¿verdad?, entonces debemos de saber cuál es el ingreso neto, que es el ingreso que al final va a llegar después de todas las deducciones. Si tienen otro tipo de ingresos, también los pueden sumar y hacer todo un fondo común. Entonces, dependiendo de cómo manejen los ingresos en el núcleo familiar, si los manejan de forma separada o los manejan de forma unificada, la idea es tener siempre el conocimiento de cuáles son los ingresos, ya sea del núcleo familiar o de cada uno por separado que se maneja dentro del hogar. ¿Cierto? Sí, claro, no, completamente de acuerdo, Marilyn. Aparte, como le decía, bueno, es sumamente importante identificar cuáles son nuestros gastos fijos, ¿verdad? Por ejemplo, un préstamo, aunque no es un gasto, es una salida de dinero que se da en el hogar. Lo que es el carro, ¿verdad? Si lo tienen en un leasing, si lo tienen en un financiamiento, son cosas que ustedes nunca van a dejar de pagar. Lo que es la electricidad, lo que es el agua, las compras del supermercado, todo ese tipo de gastos van a ir sumando al final del mes y por ende son entradas, son salidas de dinero que jamás vamos a poder evitar en nuestra familia. Entonces es muy importante tener estos gastos identificados
como núcleo del hogar, y después de ahí ya podemos tener un presupuesto adicional para lo que es el ocio, para lo que son vacaciones, para lo que son gastos en restaurantes, para lo que es educación, ¿verdad? Siempre es muy importante invertir parte de nuestros ingresos en lo que es educación, siempre estarse capacitando y no olvidarnos de lo que es el ahorro, ¿verdad? ¿Qué opinas de eso, Lynn? Sí, completamente de acuerdo. Bueno, los gastos fijos es algo que deben de determinar y es la parte más importante para poder manejar un presupuesto. Los gastos fijos son los gastos que siempre van a estar todos los meses de forma continua, y es lo que decía Pedro, va a ser por ejemplo los gastos de la hipoteca, los gastos de la cuota del carro, de agua, luz, teléfono, todo lo que son recibos públicos y todo lo que se paga constantemente, e inclusive también ahí que la gente a veces no lo toma como un gasto fijo, pero por ejemplo el cable, o por ejemplo Netflix, o tal vez membresías, la membresía del gimnasio, o otro tipo de membresías, inclusive hay membresías de educación que también se paga por educación, que es súper importante incorporar eso dentro de los gastos. O sea, son todas las cosas que siempre están presentes cada quincena o mes a mes. Y generalmente este tipo de gastos, ¿verdad?, que son en streaming, por ejemplo Netflix, ¿verdad?, etcétera, cualquier suscripción que tengamos, van ligados a una tarjeta de crédito. Entonces a veces pagamos la tarjeta de crédito mes a mes de contado, o algunos no lo pagan de contado, ¿verdad? Pero ahí no empezamos a identificar esos gastos porque simplemente hacemos un pago en nuestra tarjeta, y ahí es donde empezamos a perder el control de nuestras finanzas. Por ende es muy importante ser muy ordenados, tener una lista de cuáles son nuestras prioridades y después, ¿verdad?, ir pagando todas estas cosas adicionales, porque también hay que disfrutar, ¿verdad? Exactamente, también hay que disfrutar. Importante lo que dice Pedro de las tarjetas de crédito. En otro programa hablaremos específicamente de tarjetas de crédito, pero pasa que, por ejemplo, hay gastos que van incluidos como un cargo automático a las tarjetas de crédito, y muchas veces podría pasar que se aplican en el mismo mes. O sea, hay cargos automáticos que no deberían aplicarse el mismo mes, los dos cargos, el del mes anterior y el del mes actual, pero pasa, y eso podría también desbalancear el presupuesto. Entonces, también tomar muy en cuenta eso, y que si les pasó en algún momento, hablar con la entidad que está aplicando los cargos y variar esa fecha también podría ser de utilidad para, ¿verdad?, no llegar en ese momento a que les pase esa situación y que les haya faltado ese dinero para poder terminar el mes. Sí, y generalmente las familias que manejan un presupuesto más limitado, pues obviamente los gastos fijos que tenemos, como ya sea gasto de alquiler, o sea hipoteca, los servicios públicos, ¿verdad?, la educación de los hijos en el hogar, etcétera, ¿verdad? Y eso es algo que lo tenemos que pagar sí o sí. Pero ahí es donde empezamos a utilizar lo que son las tarjetas de crédito para los otros gastos que son gastos extraordinarios, como salir a un restaurante, como irse de vacaciones, como salir al cine, entre otras cosas. Y cuando empezamos a hacer abuso de las tarjetas de crédito y tras de eso empezamos a pagar la tarjeta que no es de contado, le hacemos abonos parciales, ahí es donde los intereses empiezan a crecer. Y si ustedes ven, las tarjetas de crédito están diseñadas para que ustedes se confundan en los gastos. Tienen que agarrar 2 cortes de la tarjeta para hacer un mes. Generalmente, si ustedes revisan, le van a venir cobros del 1 al 15 y del 16 al 30 le vendrán en el otro corte, y vienen ahí medio enredados para que ustedes se confundan y gasten más. Y en su mayoría los bancos le van a dar a ustedes un disponible en la tarjeta del doble de su salario. ¿Por qué? Porque está diseñada para que ustedes se endeuden y mes a mes paguen mucho más intereses en los gastos que van utilizando. Entonces es muy importante administrar esto bien y tener identificados los gastos, como ya les explicamos en el presupuesto, para que no vayan a tener que gastar de más. Otro consejo muy práctico es cuando van al supermercado siempre llevar una lista. A veces nos pasa que como no llevamos una lista empezamos a comprar varias cosas y aún todavía lo tenemos en la alacena, y cuando llegamos a la casa vemos que teníamos 3 botellas de aceite, teníamos 3 paquetes de café y etcétera, y eso todo va sumando que al final del mes nos va a restar efectivo para después
de gastar en otras cosas o pagar menos intereses en una tarjeta de crédito, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, tenemos, para recapitular, todos los ingresos, tenemos todos los gastos fijos y después de eso nos queda una parte de ese presupuesto. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Y para que no nos pase lo que menciona Pedro, que es muy dado, tanto en las tarjetas de crédito que no tenemos control, como pasa muchísimo en ir al supermercado sin control. Y ahí es donde se desbalancea totalmente el presupuesto. Entonces, importantísimo, después de ya tener el monto que sobra, por decirlo de una manera, vamos a dividirlo en todo el resto de los gastos que no son fijos. Hablemos, por ejemplo, de supermercados, hablemos, por ejemplo, de tener una partida para salud, ¿verdad? Que no nos tome de imprevisto, que a veces nos enfermamos y no contábamos con esa parte. Y también, sobre todo, la parte de el presupuesto que hay para salidas y comidas afuera y lo que llamamos golosinas. Aunque ustedes no lo crean, el estar pagando 1.000 colones, 2.000 colones diario en un café, galletas, un postre, esas cosas adicionales sumadas día con día durante al menos 20 días del mes hacen un rubro súper importante y son los famosos gastos hormiga, que los hemos visto, que no los identificamos y después decimos, bueno, pero ¿cómo gasté tanto en la tarjeta de crédito? ¿Cuánto fue el monto que yo tenía y de un momento a otro me vino este cobro en la tarjeta? O llegué el mes y no pude salir con las deudas porque todo lo que tenía destinado para gastos fijos me lo comí, por decirlo así, en cosas que no eran de tanta importancia. Entonces ahí es donde vemos el lograr identificar eso es lo que nos va a hacer potencializar los ingresos en el núcleo familiar. Sí, completamente de acuerdo, Lynn. Y aparte, para ir finalizando lo que es esta etapa del programa, es muy importante, además de identificar los gastos, tener diferentes formas de ingresos. ¿Por qué? Porque cuando somos asalariados o cuando dependemos solo de un ingreso en la familia, por ejemplo, si solo es el hombre el que trabaja o solo es la mujer la que trabaja o ambos trabajan, pero solo dependen del salario, pues obviamente van a tener un presupuesto muy reducido donde sus gastos van a depender siempre de esos ingresos, ¿verdad? Entonces es muy importante siempre tener algún emprendimiento, algún hobby que nos genere ingresos, algo que nos permita siempre generar un extra a la hora de llegar al final del mes. ¿Por qué? Porque así van a lograr ustedes bajar lo que es el porcentaje de gastos fijos en comparación a los ingresos y por ende les va a quedar mayor liquidez a final de mes, que en próximos programas les hablaremos más de cómo emprender, ¿verdad? Exactamente. También muchos preguntan, bueno, ¿qué hago para ahorrar? ¿Qué hago porque no me alcanza? No estoy tan siquiera saliendo con los gastos fijos y mucho menos tengo dinero para ocio o otras cosas y realmente estoy recurriendo a otro tipo de préstamos y voy, como quien dice, pateando la bola, pateando esa deuda. Entonces nos dicen, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, ahí es donde revisemos qué más es posible, como dice Pedro, qué otras habilidades podemos tener que podemos sacar provecho. Por ejemplo, tienen una cochera que no están utilizando, bueno, pueden alquilar esa cochera y ahí tener un presupuesto adicional. Bueno, los hijos están ya grandes, ya no viven en la casa, es posible alquilar ese dormitorio o esos dormitorios. Bueno, ya están solos y todavía, ¿verdad? Tal vez tengan deudas muy grandes que tuvieron que tomar para poderles dar una muy buena educación a sus hijos, ¿ok? Entonces podrían eventualmente poner inclusive la casa en Airbnb o algunos cuartos que podrían tener. Entonces ahí es donde vemos cómo podemos potencializar los ingresos en el hogar aumentando ese capital, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder luego no solamente pagar esos gastos fijos, sino que también disfrutar, que era lo que hablábamos, que no todo en la vida, ¿verdad? Es pagar las deudas siempre o cubrir los gastos, sino que también tenemos tiempo y podríamos destinar una partida para ocio.
Sí, correcto. Recuerden que, bueno, muchas personas a veces se enfocan solo lo que es en los gastos, en bajar gastos, reducir gastos, pero siempre se olvidan de cómo generar más ingresos, cómo producir más dinero, cómo aumentar el flujo de efectivo. Y bueno, como dice Lynn, es aprovechar los recursos que ya tenemos, aprovechar el espacio donde ya vivimos y demás para poder generar más ingresos. Entonces, eso es una de las formas muy sencillas de generar mayor economía en el hogar. ¿Verdad, Lynn? Sí, correcto. Y bueno, también yo les doy de consejo, si todavía llegan a ese momento y dicen, bueno, no, yo de verdad tampoco sigo saliendo con todas estas cosas que logré hacer, bueno, revisemos los gastos fijos, sobre todo de las deudas adquiridas, llámese tarjetas de crédito, créditos personales, y si tienen alguna garantía, cómo podrían eventualmente poner esa garantía para sacar un crédito en segundo grado y lograr unificar todas esas deudas que tienen de corto plazo, como son, por ejemplo, las tarjetas de créditos o créditos personales que son normalmente a 5 años, cómo podrían extender el plazo del crédito que ya poseen. Entonces, eso les haría tener más liquidez, eso les haría tener una cuota mucho más baja. Y bueno, y si tal vez dicen, bueno, yo no tengo una propiedad que pueda poner a responder, pero sí es posible no tener ninguna propiedad y tener un crédito a más plazo. Hay entidades que pueden otorgar crédito a 15 años, por ejemplo, y podrían estar pasando de 5 años a 15 años y eso les daría muchísima más liquidez en su núcleo familiar. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a un corte comercial y agradecemos nuevamente a Fuego Rodicio por el espacio. Bueno, entonces, de todo lo que hemos hablado como consejo, realmente yo les puedo brindar que utilicen una hoja de Excel o eventualmente una simple hoja donde vayan a poner todos sus ingresos, todos sus gastos y cuál es el monto que les queda para poderlo dividir en el resto de ya sea los gastos, compras o toda la lista, ¿verdad?, de cosas que normalmente tenemos que comprar. No sé, Pedro, si tienes alguna anécdota que contarnos. Sí, bueno, ahorita me acuerdo de una historia, de un caso de un familiar que recuerdo que él era una persona humilde que trabajaba en un supermercado y toda su familia dependía de los ingresos de él en este supermercado, pero siempre él había sido una persona que le encantaba lo que era el ciclismo, era un deportista, tenía sus bicicletas mountain bike, iba a tours de todo este tipo de cosas, ¿verdad?, de ciclismo. Y un día con un familiar de él deciden emprender un negocio de un ciclo y él empieza siempre con su trabajo en el supermercado, pero empieza también a trabajar en el ciclo. Entonces tenía ahí sus 8 horas en el supermercado y después se iba a seguir laborando en este emprendimiento que tenía. Entonces empezó a arreglar bicicletas, ya después se fue haciendo de partes, ¿verdad?, para las bicis en el ciclo, ya vendía, ya después empezó a vender bicicletas y demás, y llegó al punto en el que ya renunció a su trabajo y ya se dedicó de lleno al ciclo y ahora le va muy bien, ¿verdad? Y ahora el flujo de la familia
aumentó mucho todo el flujo de efectivo, la economía en el hogar, y ahora lo veo que está mejor posicionado a como estaba antes. Entonces es una anécdota muy bonita porque es una historia de cómo alguien estuvo muy limitado, amarrado a un salario y a un trabajo en el que no lo disfrutaba, pero tenía una pasión en el que siempre lo había ejercido y emprendió en eso, y al final le fue bastante bien, ¿verdad? No sé si vos tal vez tenés alguna historia así. Bueno, sí, yo hace muchos años realmente no tenía un presupuesto. Sí trabajaba en un área de ventas, la cual pues ganaba bastante dinero, pero no tenía ahorros. No tenía ahorros, vivía sin un presupuesto, gastaba más y cosas sin control. Y en su momento yo vine y revisé, bueno, pero es el estado de cuenta real de lo que yo gasté, y realmente evidencié todos los gastos hormiga, todos los gastos de salir sin control, de que me decían, vamos a almorzar afuera, vamos al cine, vamos a comer. Y todas esas cosas muchas veces hacen que ahí sea donde estemos gastando muchísimo dinero y no nos estemos dando cuenta. Entonces yo les digo, realmente evidencien dónde está la fuga que tienen, ¿verdad? De la cual no les permite salir adelante, de la cual no les permite poder tener ahorro, y realmente se darán una sorpresa de cómo pueden evidenciarlo súper sencillo y cómo pueden realmente potencializar los ingresos en el hogar. Y muchas veces pasa que dicen, yo necesito más salario, y no, muchas veces no necesitas más salario, necesitas un presupuesto controlado. Sí, es muy importante siempre mantener, ¿verdad?, lo que es la inteligencia emocional en el hogar, o sea, no discutir por lo que son las finanzas, y tal vez al final del mes no les alcanza lo que es el presupuesto que tenían. Como les veníamos diciendo, determinar lo que son los gastos, las prioridades que hay, e ir en ese orden de prioridades, por ejemplo, lo que es el pago de la hipoteca, lo que es la escuela de los hijos, y así sucesivamente van haciendo una lista. Y no se estresen, van a haber gastos que ustedes van a ver que siempre se pueden negociar, se puede dialogar, se puede pasar para el próximo mes, y el próximo mes, si tenemos otra fuente de ingresos y nos entró más flujo de efectivo, pues se pagan 2 meses. Entonces no se estresen, no peleen con sus parejas, no se desquiten con sus hijos, porque al final es un hogar, ¿verdad? Y es muy importante mantener la convivencia en la familia, y no podemos permitir que el estar limitado en nuestras finanzas nos vaya a afectar emocionalmente en nuestra vida personal, y peor aún, que afecta a nuestros hijos, ¿verdad? Exactamente, bueno, eso es súper importante, y más que de niños van para grandes, y era lo que les conversaba al inicio, de cómo van adquiriendo ellos mismos en todas las finanzas, y cómo van escuchando desde que son pequeños a sus padres hablar de finanzas. Entonces, hoy por hoy eso es súper importante. Y bueno, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores el día de hoy. Vamos a un corte comercial. Almuerza o cena en Fogo con nuestra promoción especial por tiempo limitado, que incluye una bebida natural o gaseosa, una entrada fría, una entrada caliente, más de 10 cortes de carne importada de Texas cocidas lentamente al carbón, guarniciones para sus carnes y postre de la casa por tan solo $45, impuestos incluidos, o 27,000 colones por persona. Lynn, estoy viendo acá en Facebook, en nuestros comentarios, que nos están preguntando cómo hace una familia para siempre ahorrar cuando tiene un presupuesto muy limitado. ¿Qué opinas de eso? Sí, súper buena pregunta. En el mercado, hoy por hoy, hay varias formas de poder ahorrar. Una de esas, y la más sencilla, es una cuenta de ahorro programado, que es una cuenta de la cual se va a debitar de la cuenta principal. Entonces, a esa cuenta podemos indicar al sistema que se debite un monto mínimo, ya sea semanal, quincenal o mensual, para irse a esa otra cuenta. Entonces, no necesariamente tenemos que ahorrar muchísimo dinero, sino que algo muy, muy pequeño va a ser
un ahorro al final, ya sea del año, al final de los 2 años, al final de, ¿verdad?, de más de 5 o 10 años. Entonces, aquí la clave no es quizás el monto del ahorro que se pueda tener, sino la constancia con la que podamos realizar el ahorro. Por más monto mínimo que sea, estamos ahorrando. Y si eso lo traducimos a un montón de años, lo vamos a lograr tener. Entonces, una familia con un ingreso reducido también puede perfectamente ahorrar. Sí, a mí en lo personal también me ha pasado que he tenido este tipo de ahorros programados en la empresa porque uno de los gastos más fuertes que hay en las empresas es en diciembre el pago de los aguinaldos. Entonces, si usted no es una persona ordenada durante todo el año, cuando llegas al 30 de noviembre ya sabes que la siguiente semana tenés que pagar aguinaldos y tenés una planilla de más de 100 personas, pues es bastante el dinero que hay que desembolsar. Entonces nosotros tenemos un ahorro programado, así como decís vos, Lynn, donde se nos debita de la cuenta madre todos los meses y yo sé que al 30 de noviembre ya no me tengo que preocupar de absolutamente nada, ahí tengo mi dinero disponible. Entonces es un ahorro programado que hago durante todo el año. Sí, exacto. Bueno, el ahorro programado funciona súper bien, al menos a mí me ha ayudado muchísimo. Yo tengo diferentes cuentas de ahorro programado y les puedo poner nombre. Una se llama Aguinaldo, Viajes, Marchamos, impuestos. Entonces ustedes pueden ponerle el nombre que deseen a la cuenta de ahorro programado porque al final es su propósito, ¿verdad? Entonces recordar que si tenemos un propósito de ahorro, ahí es donde nos va a mover el poder hacerlo o poder realizarlo, ¿verdad? Ok, Lynn, muchísimas gracias. Aquí tengo otra pregunta que también nos consultan los fans, que está muy buena, que dice qué hacer cuando en una familia dependemos de un presupuesto y debido al COVID nos han bajado los ingresos así repentinamente a la mitad. Y por ejemplo, venía gastando X monto y resulta que ahora el siguiente mes pues me llega el corte de la tarjeta, pero ahora voy a ganar la mitad de lo que venía ganando. ¿Qué hago en ese caso? Bueno, realmente, ¿verdad? En la situación que se está viviendo, eso puede pasar de la noche a la mañana, ¿verdad? Que se vea reducido el salario. Entonces, ahí lo que hay que hacer es, bueno, revisar cuáles son los gastos más importantes y los que definitivamente hay que realizarlos, ¿verdad? Y poder hacerlo mientras llega algún otro dinero extra eventualmente que se tenía, o mientras, por ejemplo, si era una familia que sí tenía algún ahorro pero lo tienen en algún certificado a plazo y no lo pueden tocar todavía, ¿verdad? También pueden revisar la lista de los gastos que tenían no fijos y evidenciar en dónde estaban gastando, ¿verdad?, más dinero, del cual ahí pueden perfectamente ahorrarlo. Revisar inclusive membresías, ¿verdad? Yo sé que es importante para muchas personas el ir al gimnasio, es importante también tener cable, tener Netflix, tener internet. Sin embargo, si hay una reducción del presupuesto drásticamente, podemos perfectamente eliminar al menos por un tiempo, ¿verdad? Mientras nos tienen de nuevo el salario, podemos eliminar algunos gastos extras, ¿verdad? O algunas membresías que podrían eventualmente tener. Ok, sí, también recuerden que todos estos ahorros programados de los que veníamos hablando, que se liquidan una vez al año, esto ustedes lo pueden liquidar anticipadamente llamando al banco con el que ustedes trabajan o en el cual tienen sus cuentas. Van a tener ahí un descuento, por decirlo así, o un déficit que le van a quitar de ese ahorro. Sin embargo, van a poder disponer de esos ahorros que ustedes tenían al final del año. Entonces es una forma también de volver a financiarse en su presupuesto que venían teniendo. Ya como dice Lynn, revisar las membresías, revisar los gastos fijos que tienen en tarjetas de crédito, que tal vez no son tan importantes, entonces mejor eliminarlos de una vez, hacer arreglos de pago con diferentes entidades que ustedes tengan, porque ahorita tienen que aprovechar todas las bonanzas que dan las entidades financieras con respecto al COVID. Entonces más bien no hay que esconderse
de los bancos, ¿verdad? Sino más bien acercarse a los bancos y negociar y dar la cara y decirles, mira, me van a reducir el salario por X cantidad de tiempo, ¿qué podemos hacer? Refinanciemos la cuota, pásenme estas 3 cuotas al final del plazo, etcétera. Siempre se puede dialogar y se puede negociar en todo momento. Entonces, son parte de los consejos que les podemos dar. Muchísimas gracias de verdad a todos nuestros fans por haberse conectado en el programa hoy, ¿verdad? Desde Fuego Rodicio. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores. Lynn, ¿y cuál va a ser el programa de la próxima semana? ¿Qué tema vamos a tener? Bueno, el programa de la próxima semana va a estar súper bueno. Tenemos un invitado especial y vamos a conversar de economía para no economistas, así que no te lo puedes perder. Y bueno, muchísimas gracias a nuestro patrocinador oficial Fuego Rodicio por siempre tenernos un set súper lindo y a todo el resto de nuestros patrocinadores. Muchas gracias. Gracias a todos.